pero también seguirá siendo fiel este año 2025. Él fue fiel con nosotros y por eso estamos aquí. Pero hoy quiero hablarle un poco yo de la fe y la obediencia. Necesitamos, hermanos, caminar en fe y en obediencia. La fe te va a llevar a la obediencia. Pero este año que viene, nosotros necesitamos aumentar la fe. Que esa fe te sostenga en los tiempos difíciles. Porque déjeme decirle, hermano, que vienen tiempos críticos, tiempos difíciles, donde la iglesia debe estar parada en la roca inconmovible para que no cualquier cosa la pueda mover. Amén. Necesitamos estar firmes, hermanos, y la fe te afirma. La fe, porque fíjese que hoy en día se escucha mucho de la fe. La fe es creer. Muchos dicen, yo tengo fe que todo va a estar bien. Pudiéramos decir que hay dos tipos de fe. Hay un tipo de fe que es donde la mirada está puesta en el ser humano, está puesta en otros o en yo mismo. Eso es un tipo de fe. El problema con este tipo de fe es que los seres humanos fallan y decepcionan. Ese tipo de fe te va a decepcionar, te van a fallar, pero hay otro tipo de fe, y el otro tipo de fe que habla la Biblia describe como una ancla firme en medio de las tormentas. Esa es la fe que habla la Biblia, una fe que es una ancla en medio de las tormentas. Es la fe que habla Hebreos 6:19, ya que esta fe se pone su mirada en Dios mismo, el cual nunca falla y nunca decepciona. Esos son los dos tipos de fe. Podemos poner la fe en el ser humano, podemos poner la fe en nuestros bienes, pero resulta que esa fe te puede fallar. Esa fe te va a decepcionar. Pero si pones la fe en Dios, en aquel que es fiel y verdadero, Él no te va a fallar. Por eso es importante, por eso quería comenzar con esto. Por eso miren lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos. El libro de Hebreos, hermano, es el libro realmente que habla de la fe, de los hombres de fe. Ahí está el salón de la fama de Dios. Los hombres de fe que caminaron en fe y caminaron con firmeza y certeza. Hebreos 1:11 dice, cuando lo tenga me da un amén, hermano. ¿Qué es la fe según la Biblia? Ahora bien, le estoy leyendo una versión, le voy a leer dos versiones, la 60 y le voy a leer otra versión. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La 60 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es la garantía y es la confianza sólida. Eso es fe. Fe es la garantía de Dios. Fe es confianza sólida. Tú puedes poner todo el peso de tu confianza, ya que la fe es una firme seguridad en aquel que es fiel y es imposible que él mienta y se vuelva atrás en sus promesas. Por eso debes de poner tu fe en Dios, no en otras cosas, porque la fe en Dios está firme, ¿verdad? Mire lo que dice Hebreos 6:18. Solo quiero ver qué es la fe según la Biblia. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Oiga esto, hermano, esto es interesante porque el otro día me decía alguien por ahí, la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios y no hay nada imposible para Él.
y me decía, pero sí hay una cosa imposible para Dios, y es imposible que Él mienta. Él no puede mentir. Él lo que prometió lo va a cumplir a su tiempo, pero lo va a cumplir. Pero, pero son dos cosas, dice Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, por eso es interesante que nuestra fe debe estar cimentada en Dios. No es una fe movediza, es una fe bien cimentada en Dios. Por eso dice que al principio veíamos en Hebreos 11:1 que la fe, decía, es la certeza. ¿Cuántos tienen certeza? La palabra certeza es tener la seguridad. Y fíjese que Job tenía la certeza, porque Job, allá en el libro de Job, en el capítulo 19, verso 25, él dice, yo sé que mi Redentor vive. Eso se llama certeza, saber que nuestro Redentor vive, ¿verdad? Pero dice él, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cuántos saben que nosotros vamos a ver a Dios? Eso es certeza, eso es fe. Entonces Job tenía esa certeza de que aunque él estaba pasando por un momento difícil, por un momento de angustia, por un momento de dolor, porque la Biblia relata que Job se rascaba con un tiesto por la lepra, se le caía la piel, estaba pasando, pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que él tenía la certeza, él tenía la fe que ese Redentor vivía y que se levantará, y al final de los tiempos yo he de ver a Dios. Eso se llama certeza. Nosotros debemos de tener esa certeza, hermano. Uno, que Dios vive. ¿Cuántos saben que Dios vive? Él vive por los siglos de los siglos, y debemos de tener la certeza que un día le veremos si nos mantenemos fieles. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Pues un día le veremos cara a cara, dice su palabra. Pero mire qué interesante es eso. Por eso Pablo, vaya conmigo a Pablo decía, no apunté el texto aquí, pero Pablo dice que él padecía los sufrimientos, y dice que él no se avergonzaba porque él sabía en quién había creído. Oiga esto, hermano. Y decía él, yo estoy seguro de que él tiene el poder para guardar hasta aquel día en que él lo ha confirmado. O sea, Pablo dice que padecía, venían los padecimientos a su vida, pero decía que él no se avergonzaba de eso porque él sabía en quién había creído. Y eso es importante, saber en quién hemos creído nosotros, hermanos, porque nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso. En Él hemos creído, y no debemos de, aunque vengan los padecimientos. Y oiga esto, hermanos, que le voy a decir, esto lo apunté, lo encontré por allí y me llamó mucho la atención. La fe no elimina los problemas. La fe te mantiene confiado en Dios en medio de tus problemas. ¿Oyó eso? La fe no elimina los problemas. La fe te mantiene confiando en Dios en medio de los problemas. Eso es lo que hace la fe, hermano. No te va a eliminar los problemas, no te los va a quitar, pero te vas a mantener firme confiando en Dios en medio de los problemas. Un hombre de fe, hermano, es un hombre que puede ver los problemas y sobrepasa los problemas. Pero mire qué más, Dios no siempre te saca del problema, Él aumenta tu fe a través del problema. ¿Oyó eso? Dios no siempre te saca del problema, Él te aumenta la fe a través del problema. Entonces, ¿qué trae el problema? Trae más fe. Él no siempre te quita el dolor, Él te da la fe para lidiar con el dolor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aunque estés pasando por el dolor, hermano, Dios te da la fe para que puedas lidiar con el dolor. ¿Por qué cree que Job decía eso? En medio del dolor, en medio de la angustia, podía decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él vive, y yo sé que un día le veré a Él. ¿Qué es lo que estaba haciendo?
La fe estaba lidiando con el dolor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe es una garantía de las cosas que esperamos. También es la certeza de lo que aún no vemos. Usted puede ver la promesa de Dios. No la puede ver, pero tiene la certeza que la promesa va a llegar. Porque ¿cuántos de aquí tienen promesas de Dios? Dios nos ha prometido, Dios nos da promesas, hermanos. ¿Y la podemos ver? No, pero por la fe sabemos que esa promesa va a llegar. A Habacuc le dijeron estas palabras. A Habacuc le dijeron, mira, escribe la visión, escríbela, y aunque se tarde, tú espérala porque de cierto te va a llegar. Si usted está esperando promesa de Dios, tenga fe que la promesa de Dios le va a llegar, hermano. La fe es el telescopio del creyente que permite ver más allá de lo que la mirada humana puede ver. Ese es el telescopio que puede ver más allá que la mirada humana puede ver. La fe nos permite ver las realidades invisibles. En la economía de Dios sus promesas ya son una realidad, mientras para nosotros aún son un futuro. Oiga esto, hermano. La fe nos permite ver cosas, promesas a futuro, con plena certeza de que se cumplirán en la fe. Bueno, eso yo quería ver. ¿Qué es la fe entonces? La fe es la certeza. Debemos de tener la certeza de lo que se espera. Si usted está esperando, tenga la certeza que va a llegar, hermano. Pero mire, la fe es la clave de la vida cristiana. Veamos cómo una vida de fe agrada a Dios, porque la fe lo que te debe de llevar, hermano, es agradar a Dios. Eso es lo que hace la fe, te lleva a agradar al Dios de los cielos. Y qué mayor cosa que agradar a Dios, hermano. Porque nosotros podemos agradar a la gente y es bueno, pero si agradas a Dios, digamos que ya la tienes hecha. Hebreos 11:6. Vaya conmigo. Voy a ver algunos puntos que debe de hacer la fe. La fe, dice, una vida de fe debe de agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, ¿lo tenemos? Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. ¿Cuántos saben aquí que Dios existe? Eso me indica a mí que usted tiene fe, porque eso es lo que está diciendo el texto. El texto dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que es necesaria la fe para llegar a agradar a Dios. Amén. Entonces, porque cualquiera que se acerca a Él tiene que saber que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Mire, por medio de la fe, una vida de fe agrada a Dios. Es todo lo contrario a la incredulidad que desagrada a Dios. Mire lo que dice acerca de la incredulidad. Vaya conmigo a Hebreos 10:39. Voy un poquito rápido para poder ver los puntos, hermano. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Oiga, pero nosotros, oiga, dígale esto al hermano que tiene ahí a la par o al amigo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Pero mire, el justo vivirá por fe, dice, y si retrocediere, no agradará. Entonces, la fe, una vida de fe debe de agradar a Dios. Si tú caminas en fe, vas a agradar a Dios, porque estás dependiendo de Él. Primera de Juan 5:4. Y esto es importante lo que dice Primera de Juan 5:4, hermano, porque dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Pero ¿cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Levanten la mano los nacidos de nuevo. Y si se me queda alguno por ahí, le voy a hacer el llamado al final. El que no levantó la mano es que no ha nacido de nuevo. Pero si usted ha nacido de nuevo, dice la palabra, es porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Ese es el que vence las cosas del mundo. Ya el mundo no hace mella en él. Ya dejó las cosas del mundo porque la fe que él tiene en Dios ha hecho un lado al mundo, ha hecho un lado al pecado. Entonces ya trata de agradar a aquel que lo llamó por soldado, es lo que dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? No te enredes en los negocios de este mundo. Mejor agrada a aquel que te llamó por soldado. Eso es lo que hace una persona cuando quiere agradar a Dios. Porque aquí lo importante es agradar a Dios, hermano. Aquí nosotros a este lugar no venimos a agradar a nadie, aunque es agradable verlo a usted un nuevo año. Es agradable verlo aquí adorando a Dios, pero venimos a agradar a aquel que nos llamó, aquel que un día nos rescató de la vana manera de vivir y hoy nos ha puesto, dice, como reyes y sacerdotes. A Él venimos a adorar, a Él venimos a agradar. Y si Él se agradare, realmente dice que nosotros vamos a vivir una vida de abundancia, una vida fructífera, porque estamos agradando a Dios. Entonces, cuando venga a este lugar, venga con el deseo y la fe de agradar a Dios, hermano. No venga a agradar al hermano, ¿verdad? No, venga a agradar a Dios. Entonces, lo primero que hace la vida de fe es que agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otro más aquí, hermano. Una vida de fe ofrece a Dios sacrificios agradables. Y aquí me voy a detener un poco, porque esto es importante. Vaya conmigo a Hebreos 11:4. Una vida de fe ofrece a Dios sacrificios agradables. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Oiga, entonces la fe ofrece a Dios lo que Él desea, porque usted ve los dos sacrificios aquí, las ofrendas de Abel y de Caín, las dos eran ofrendas. Y la Biblia relata de que Caín llevaba ofrenda y llevaba lo mejor de la tierra, tal vez haber sido, no sé qué sería, la mejor sandía, el mejor melón, era lo mejor de la tierra. Pero ¿fue agradable a Dios? No, Dios no se agradó porque era un sacrificio que Dios no había pedido. El sacrificio que Dios pide es un sacrificio que sea agradable, santo a Él. La Biblia dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, Abel presentó su sacrificio. Abel lo estaba haciendo conforme a la gracia y a la voluntad de Dios. Por eso Dios se agradó. Ahora, cuando tú presentas el sacrificio, ¿será agradable delante de Dios? Nos podemos preguntar porque somos sacrificios. Porque mire lo que dice, vaya conmigo a Malaquías, y este texto a mí me confrontó y realmente, hermano, me llamó mucho la atención aquí. Yo no había pasado ya había pasado por este texto, pero no me había detenido ahí. Por eso yo me quiero detener en este punto. Vaya conmigo a Malaquías 1:7 al 10 le voy a leer. Yo lo estoy leyendo la versión,
las Américas. Oiga esto que dice aquí, hermano. ¿Lo tenemos? Dice, pues ¿en qué ustedes traen a mi altar alimento mancillado? Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada malo. Oiga, porque no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes. ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Como quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar. No estoy nada contento con ustedes. Oiga eso, hermano. Dice el Señor Todopoderoso. Y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Está tremendo ese texto, ¿no? Está tremendo. Leyendo este texto, hermano, está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había apartado del Señor, se había metido en la idolatría y traían ofrenda al Señor. En el tiempo antiguo se presentaban ofrendas de toros, de ovejas, pero tenía que ser una ofrenda o un animal que no tuviera defecto alguno. Tenía que ser, y la Biblia dice aquí de que ellos llevaban los animales cojos o enfermos, y ellos, dice, piensan que no están ofreciendo nada malo. La verdad es que la Biblia habla que nosotros nos presentemos. Pablo dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Nosotros somos el sacrificio hoy. Hoy no es un animal, hoy no es un ternero, no es una oveja, hoy somos nosotros mismos, hermanos. Pero la pregunta es, ¿cómo nos estamos presentando delante de Dios? ¿Cómo estamos presentando nuestros miembros delante? ¿Será un sacrificio vivo? ¿Por qué tiene que ser vivo? Porque la Biblia dice que nosotros, desde que Cristo nos rescató, ya no estamos muertos, estamos vivos, porque Él vive, nosotros vivimos. Pero debemos de presentar un sacrificio vivo en el altar de Dios. Cuando tú vengas al altar, y no estoy hablando de un altar físico, cuando te presentes delante de Dios como sacrificio, asegúrate que seas un sacrificio vivo. ¿Y por qué habla de un sacrificio santo? Porque la Biblia dice que Él es santo. Eso habla de que debemos de guardarnos en santidad, hermano. Nosotros como iglesia no podemos vivir una vida como vivíamos antes. Dios nos llamó a ser santos, apartados. Yo una vez les dije a mis hermanos de evangelismo, apártese para Dios. Si quiere que Dios nos use en este trabajo, apártese para Él, viva en santidad. Eso es lo que Dios está llamando, hermano, a que nosotros vivamos en santidad. Y una vida de fe ofrece sacrificios agradables a Dios. Una iglesia que se guarda en santidad es agradable para Dios. Estamos comenzando un año nuevo, hermano. Disculpe si me oigo un poco fuerte, pero necesitamos vivir en santidad. Necesitamos ser agradables delante de Dios, ¿o no? Debemos, hermano. Dios hablaba aquí a mi vida en este pasaje. Cuando yo vi este pasaje, hermano, yo me conmoví y dije, ¿cómo está mi sacrificio delante de Dios? Porque aquí en el altar es donde se quema cosas que no le agradan a Dios. Tal vez te ha costado dejar una cosa, tráelo al altar y aquí se va a quemar.
pero que sea agradable a Dios, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado que viene delante de Él. Amén. Es interesante porque la Biblia dice aquí, cómo quisiera que algunos de ustedes clausuraran el templo para que no enciendan en vano el fuego en mi altar. Pues eso quiere decir que hay sacrificios vanos, que hay sacrificios en el altar de Dios que no son agradables a Él. Que Dios nos ayude, mi hermano, para que seamos sacrificios agradables para Dios. Pero presentemos nuestros miembros. Hoy en día más que nunca tenemos que guardarnos para ese Dios que es santo. Para ese Dios, es que Dios nos llama a vivir en santidad. Dios nos llamó, Dios nos sacó de las tinieblas a su luz, no para vivir siendo los mismos. No, Él nos llama a vivir en santidad, pero dice, presenten vuestros cuerpos, vengan al altar, pero no vengan, en aquel tiempo no vengan con animales ciegos, no vengan con animales que están enfermos, que están cojos. Eso nos habla que a veces cojeamos nosotros. ¿De qué parte de nuestro cuerpo cojeamos? Hay gente que tiene problemas con la vista, aquí no. Hay gente que tiene problemas con la lengua, en otro país. Esto es en otro país. Hay veces que tenemos problemas, cojeamos, pero como no lo hemos traído al altar, seguimos cojeando. Y cuando Dios lo que quiere es sanarnos, cuando Dios lo que quiere es que nosotros enderecemos, decimos que vamos para el cielo, hermano. ¿Usted cree que allá va a entrar alguien, algo así? No, allá va a entrar una iglesia que se ha guardado para Él, una iglesia sin mancha, una iglesia pura. Mire, yo tenía otro tema, hermano. Yo le aseguro, yo le dije a mi esposa, yo tenía otro tema, lo tenía terminado. Y cuando yo vi este pasaje, Dios me cambió el tema. ¿Por qué lo hace Él? No sé, pero le dije, Señor, ¿por qué? Yo preparé este tema hoy. Yo lo tenía preparado el otro, en el que el pastor me avisó y lo estuve estudiando y estudiando. Pero Dios me llevó allí. Yo le iba a hablar de las bendiciones de Dios en el año pasado y las bendiciones de este año. Pero Dios no dice, yo necesito un pueblo que se guarde para mí. Yo necesito una iglesia que viva en santidad. Una iglesia apartada del pecado. Una iglesia ¿por qué? Porque ¿sabe qué me dijo? Porque mi venida está cerca. La venida del Señor se acerca y solo la iglesia que se guarde en santidad va a poder volar. Vendrán tiempos difíciles. Dios va a derramar un avivamiento, hermano. Dios va a derramar de su espíritu sobre nosotros, pero nosotros como iglesia debemos de guardarnos para Él, porque su venida está cerca. Hebreo dice, el que ha de venir vendrá pronto y no tardará. Pero ¿qué nos está diciendo Dios este año 2025? Que nosotros debemos de caminar en unidad con Cristo, pero el que camina unido a Cristo debe de vivir en santidad. El que está unido a Cristo debe de vivir como Él vive. ¿Cómo vivía Él? Apartado para Dios. Porque eso es lo que quiere decir santo, uno que se apartó para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros ofrecemos a Dios una vida completamente, debemos de ofrecer a Dios una vida completamente rendida a Él. Cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, nosotros debemos de rendir nuestra vida a Él, hermano. Yo le decía, nosotros tenemos que tener una vida de altar. Pregúntate hoy cuántas veces oras, cuántas veces pasas leyendo la palabra, cuántas veces vives en oración, conectado con Dios. Porque la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, oren, ¿para qué? Para que no caigan en tentación. Para eso. Pero qué importante es este pasaje, porque este pasaje nos enseña que Dios a veces no se agrada de nuestros sacrificios, de nuestras ofrendas, porque Dios dice que Él ama más la obediencia que el sacrificio. Romanos 12:1, hermano, yo voy avanzando porque ya lo vi muy serio.
Y aquí está el pasaje de Romanos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia, oiga, eso nos alienta porque Dios es un Dios de misericordia. A mí me alentó esto porque aunque estaba enojado, aunque no iba a recibir ni una sola ofrenda de las manos del pueblo de Israel, Romanos nos dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la pregunta que yo me hacía, hermano, cuando estaba escudriñando esta palabra. ¿Cómo estará mi sacrificio, mi ofrenda delante de Dios? Y no le estoy hablando de ofrenda de billete, la ofrenda es uno mismo. La ofrenda delante de Dios estará siendo una ofrenda viva, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. Es la pregunta del millón. ¿Cómo empezamos este año? ¿Cómo lo empezamos? Debemos de empezarlo a vivir bien, agradando a Dios. Uno que se aparta para Dios, yo le aseguro que agrada a Dios. Los hombres de Dios agradaron a Él porque se apartaban para Él. Entonces, dice, por lo tanto, tome en cuenta la misericordia de Dios. Él es misericordioso, hermano. La Biblia dice que Él es fiel. La Biblia dice que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Y esas son las misericordias de Dios, que aunque Dios se enoje, su misericordia está de por medio. Su misericordia nos alcanza, pero tu mejor ofrenda, tu mejor adoración debe ser la obediencia a Dios. Vea lo que dice 1 Samuel 15:22. Dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca? Lo que Él dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Entonces, mire lo que hace la palabra de Dios. Nos dice que es mejor el obedecer a Dios. Es mejor vivir en obediencia a la palabra, porque el obedecer a la palabra no solo es escuchar la palabra y dejarla que se vaya por allá. No, obedecer la palabra es escuchar la palabra, que baje al corazón y luego a los pies ponerla por obra. Eso es obedecer la palabra. Si Dios le está diciendo hoy, por ejemplo, que se guarde en santidad, guárdese en santidad. La va a poner por obra, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Si la fe suya quiere que crezca más y más, obedezca a Dios, porque la fe te lleva a la obediencia de Dios. Entonces, la fe es más que reconocer de Dios. La fe es conocer a Dios, porque muchos dicen yo conozco a Dios, pero la fe es conocer a Dios, no es, por ejemplo, un ejemplo, Dios es bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero la fe experimenta la bondad de Dios, es algo diferente. Una cosa es que Dios sea bondadoso y otra es que tu fe pueda experimentar la bondad de Dios. Ya, mucha gente sabe que Dios es bondadoso, pero no ha experimentado a la bondad de Dios. Entonces esto lo aprendemos en la vida de Enoc. Mire, veamos la vida de Enoc. Fíjate que Enoc, vaya conmigo a Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué se lo llevaron? Porque agradó a Dios. Entonces, la fe nos permite a nosotros ver al invisible y caminar con Él. Mi vida de oración revela mi fe.
como le decía, cuánto tiempo pasamos hablando con Dios. La fe nos permite ver a aquel que no podemos ver. La fe camina con Dios y experimenta su presencia. Entonces eso es lo que hace la fe, hermanos. La fe nos permite ver al que no podemos ver. Pero regresando al texto anterior, hermano, la Biblia decía que nosotros, algo que me llamó la atención, dice, traten ustedes, dice, de presentar estas ofrendas a sus jefes. Trate de agradar a su jefe así, a ver cómo lo va a tratar. Con la ofrenda que decían, si usted le lleva algo al jefe, ¿verdad? Y le lleva algo malo, yo creo que lo va a terminar corriendo del trabajo, ¿verdad? Al jefe. Pero Dios hace la figura. Hagan eso con sus jefes. Lo están haciendo conmigo, dice. Háganlo con ellos, a ver qué les va a pasar. No, las ofrendas que se deben de dar a Dios es una ofrenda viva, santa y que lo agrade a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces una vida de fe ofrece a Dios sacrificios agradables, ¿verdad? Pero hay uno más. Dice, una vida de fe cree y obedece a la palabra de Dios. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7, perdón. La vida de fe cree y obedece a la palabra de Dios. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Mire qué interesante es esto, hermano, porque una vida de fe cree y obedece. La Biblia dice que Noé fue advertido sobre las cosas que aún no se veían. A Noé le dijeron, ¿verdad?, que iba a haber un diluvio. Y la Biblia dice que allí nunca había llovido. Por eso no creyeron los habitantes de ese tiempo, no creyeron a la palabra de Dios o lo que les decía Noé, porque Noé les hablaba de lo que había recibido de Dios. Pero dice que Noé, en especial, dice que él con temor reverente construyó el arca. Eso nos habla que la fe que Noé tenía, él había creído en Dios y había obedecido a lo que Dios, porque empezó a construir un arca. Eso se llama obediencia, obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos fe, debemos de creer y obedecer a la palabra de Dios, aun cuando la palabra de Dios no tenga aún sentido, porque no tenía sentido construir un arca donde no había llovido. ¿Usted cree? Por eso la gente, a Noé le decían que estaba medio, le decían, Noé, pues si aquí nunca ha llovido, hombre, ¿por qué estás construyendo un arca? Es algo incoherente. Pero la fe hace eso, la fe cree y obedece a la palabra de Dios aun cuando no tiene sentido. Las cosas no tienen sentido, pero obedece a la palabra de Dios. Entonces, Noé lo que hizo, obedeció a la voz de Dios y empezó a actuar en obediencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Ser obedientes a la palabra, ser obedientes a lo que Dios dice. Porque cuando uno es obediente a la palabra, ya no se deja llevar por sentimientos o emociones, ya no se deja llevar por la aprobación de la sociedad, de lo que diga la sociedad, no me dejo llevar por el temor o a perder mis amistades, no se deja llevar por otras cosas, se deja llevar por la palabra de Dios, camina en los estatutos de Dios, obedece a la palabra de Dios. Porque hay gente que no obedece a la palabra de Dios, obedece más a lo que dice otra gente, no lo que dice la palabra. Allá en Deuteronomio dice, si hoy atentamente oyeres la voz de Jehová y la pusieres por obra, te aseguro que estas bendiciones vendrán y te perseguirán. ¿A cuántos quieren que las bendiciones de Dios los persigan? Sé obediente a la palabra. Ahí está la clave. Ahí está la clave, pero la fe
Una vida de fe debe de creer y obedecer a esa palabra de Dios. Debe de aprender a caminar en los estatutos de Dios, hermano. A caminar sobre la palabra de Dios, que la palabra se haga vida. Porque muchos cristianos dicen ser cristiano, pero desobedece a la palabra. Entonces hay algo malo ahí. Algo malo está pasando, porque si no está obedeciendo a la palabra, usted no puede llamarse cristiano. Un cristiano debe de obedecer la palabra de Dios. Un cristiano debe de estar sometido a la palabra, sometido a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, obedientes, no desobedientes. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Juan 14:13. Ahí hay algo especial, porque la Biblia dice que nosotros lo que pidamos al Padre, Él nos lo puede dar. Pero al final le dice cómo debe de ser. Dice, Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Pero oiga lo que dice el siguiente texto. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Dijo usted, todo está chulo. Pero ahí hay algo que el Señor pide. Bueno, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, y entonces cuando tú me pidas algo, entonces yo lo haré. Pero el chulo no, quiere pedir que le den gratis y no guarda los mandamientos. ¿Cómo es eso? No se puede. No se puede. La palabra de Dios dice, guarda mis mandamientos. Entonces cuando tú ores, yo te voy a escuchar y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Pero hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Guarda mis mandamientos. Sí. Entonces, ¿cómo queremos recibir bendición de Dios si no guardamos su palabra? Si no caminamos en sus estatutos. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Yo espero que me entienda. Yo no lo quiero dejar más enredado. Bueno, no le estoy diciendo que está enredado, ¿va? Pero quiero dejarle claro la palabra. Porque si usted tiene fe, usted debe de creer y obedecer la palabra de Dios. Usted la tiene que obedecer. Esto es de cada quien, porque yo no lo puedo obligar a obedecer la palabra. Pero si Dios nos dice, bueno, guarden mis mandamientos, y si ustedes van a pedir en mi nombre, yo lo haré. Pero viene como resultado de obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué cree que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento fueron tan bendecidos? Porque obedecieron la palabra de Dios, porque atendieron al llamado de Dios. Pero hay personas en otro lugar del mundo que les predican de la obediencia y allá afuera se vuelven desobedientes. Entonces no obedecen a la palabra de Dios. Esta fe, hermano, cree y obedece la palabra de Dios aún cuando la palabra de Dios viene y que uno no tiene. Yo me llamó mucho la atención de Noé. Tenía sentido lo que estaba haciendo. A vista de la humanidad no tenía sentido. Si lo tildaban de loco. Hombre, Noé, mire cuánto tiempo les predicaba a él y les hablaba. Arrepiéntanse para que puedan entrar al arca. Arrepiéntanse porque va a haber un diluvio. Arrepiéntanse porque Dios me dijo que la tierra se va a hacer llena de agua. Nadie quiso entrar porque fueron desobedientes a la palabra de Dios. ¿Habrá pueblo de Dios hoy así? Sí, ahí va. En otro lado. Aquí solo hay obedientes, va. Gloria a Dios. Entonces, pregunta, ¿vas a confiar en Dios y obedecer a su palabra, o vas a confiar en ti mismo y seguir tus sentimientos? No, hay que obedecer a la palabra de Dios, hermano. Yo le hago un breve repaso a esto para llegar al texto de conclusión. Fíjese que, ¿cuántos saben que necesitamos fe para seguir adelante? Este año vamos a necesitar mucha fe, hermano. Y como dijo el pastor, y Dios no te pide
las toneladas de fe. No te pide que tú tengas una gran fe, te lo pide como un grano de mostaza. Nos predicaba el otro día algo que me llamó la atención. Dice, mire cómo es de lindo Dios, que dice, donde 2, máximo 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo. No pide las grandes cantidades. No los dijo, mira, si ustedes tienen un camión de fe, entonces van a poder caminar firmes. No, como un granito de mostaza. Si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, le podrías decir a este monte, muévete, y se moverá. Mire, con un granito de mostaza. Pero la fe, hermano, que yo le estoy hablando hoy, es una fe que debe de agradar a Dios. Es una vida de fe que debe de llegar a agradar a Dios, ¿verdad? Porque una vida de incredulidad, decíamos allí, desagrada. Decía el texto que leíamos, Hebreos 10:38, decía, y el que retrocediere no agradará mi alma. No es tiempo de retroceder, hermano, es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de caminar hacia adelante. Nos espera la patria celestial. A nosotros como iglesia debemos de seguir caminando a pie firme este año 2025. Si usted este año 2024 lo pasó así, que entre subidas y bajones, afírmese en el Señor este año, hermano. Porque el Señor me hablaba esto, y yo sé que Dios, yo me puedo equivocar, hermano, pero Dios hablaba en mi vida hoy que Dios va a enviar un avivamiento. Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, y aún los que no profetizaban van a profetizar, los que no hablan en lenguas van a hablar en lenguas. Y no que me acosté con hambre. No, yo oía la voz audible de Dios este año. Yo haré maravillas en mi iglesia, decía así, haré maravillas. Nos va a saturar de su Espíritu Santo. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Vivir para Él, agradarlo a Él y vivir en santidad. Para que nos pueda llenar, debemos de guardarnos y apartarnos para Él. Si usted quiere ser un instrumento en las manos de Dios, apártese para Dios. Viva para Él, viva en santidad, y Dios lo va a llenar de su Espíritu. Va a haber un avivamiento muy especial. Y espero no equivocarme, porque Dios siempre envía avivamientos. Dios va a levantar hombres y mujeres con deseos de llevar su evangelio. Yo les dije a los hermanos de evangelismo una vez, cuando vi las clases de evangelismo, le digo, Dios va a levantar hombres y mujeres aquí deseosos de llevar la palabra de Dios, y Dios ya lo está haciendo. Dios ha levantado un grupo de evangelismo, hermano, que vea, eso es agradable ver hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio. Pero debemos de guardarnos para Dios, debemos de caminar en santidad y sobre todo caminar en sus estatutos bajo la guianza de su Espíritu Santo y bajo la guianza de su palabra. Amén. Yo termino, hermano. Una vida de fe ofrece a Dios sacrificio. ¿Cómo está tu sacrificio delante de Dios? Cuando vas al altar, hermano, te presentas con un sacrificio vivo. Es una buena pregunta para este año. Pero número 3, una vida de fe, cree y obedece a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Hebreos 11:33. Yo termino con este texto, hermano, porque yo quiero hacer un llamado hoy. Oiga esto, Hebreos 11:33 habla de los hombres de fe. Estos hombres de fe, dice la Biblia, que en Hebreos 11:33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Solo por la fe se alcanzan promesas, hermano. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de su debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Este año vendrá, hermano, mucho. El diablo se va a levantar, que el Señor lo reprenda. Se va a levantar también él, porque habrá un avivamiento de Dios. Pero la Biblia dice que estos hombres pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nosotros nos podemos parar delante del enemigo y decirle: Dios está con nosotros. Él ha prometido que nunca los va a dejar ni nunca los va a abandonar. Dios irá con nosotros, como le dijo Moisés. Le dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Pero si Dios va delante de nosotros este año, nosotros seremos más que vencedores, hermano. Si Dios se para al frente de nosotros, y yo sé que Él va a ir al frente, porque Dios nunca abandona a su pueblo, porque Dios siempre va a estar ahí. Su fidelidad es grande. Aunque su pueblo falle, Él va a estar allí. Y Dios nos va a llevar a una nueva etapa. Dios nos va a llevar nos va a subir a un nuevo escalón. Así de que usted este año prepárese, hermano, porque usted puede ser uno de los que Dios use para expandir el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire las características de estos hombres, porque por la fe ellos conquistaron reinos. Ahora es tiempo de conquistar, hermano. Ahora es tiempo de conquistar. Es tiempo, dice la Biblia, que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero es tiempo de conquistar. ¿Conquistar el qué? Conquistar las almas para Cristo. Conquistar la gente que no conoce a Dios allá afuera en las calles. Conquistarlos para Cristo. ¿Y a quiénes somos los llamados? Somos nosotros. A nosotros es que Dios los va a usar para llevar este bendito evangelio a los que no lo conocen, y que pueda venir en ellos la luz de Cristo. Dice que ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron las promesas. ¿Quiere alcanzar promesas en Dios usted este año? ¿Quién quiere alcanzar las promesas de Dios? Ahí están las promesas de Dios en la palabra, ¿verdad? Pero también dice que apagaron fuegos impetuosos, apagaron y evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Yo espero que Dios te dé fuerza este año, hermano. Yo espero que Dios le dé fuerza a usted para que pueda seguir adelante. Dice que sacaron fuerzas de su debilidad y se hicieron fuertes en batallas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que Dios nos use, hermano. Que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros este año, porque este año será diferente, hermano. Este año será diferente. Usted verá al final de año, no se va a ver igual que hoy. Se va a ver diferente, va a haber un avivamiento de Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Yo quiero invitar hoy a aquellos que quieran hacer un sacrificio agradable para Dios. Aquellos que han venido a hoy, este nuevo año, y poderle decir: Señor, aquí está mi vida. Y venir al altar y decirle al Señor: yo quiero vivir una vida de fe, pero esa vida de fe que te agrade. Una vida de fe que yo pueda vivir en tu palabra. Si usted se quiere venir adelante, véngase, hermano. Tenemos un buen tiempo, terminé un poco a la hora, pero vamos a orar en esta noche con un clamor a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. Este año yo quiero agradarte. Este año quiero comenzarlo agradándote a ti, oh Dios. Este año yo lo quiero comenzar bien. Este año no quiero quedarme, quiero ser de los que van a ser llenos de tu espíritu. Véngase, hermano, véngase, vamos a clamar a Dios en esta noche y poderle decir al Señor: aquí está mi vida. Yo me pongo en la brecha, yo vengo delante de ti, porque Él es el que llena. Él es el que da la fuerza, Él es el que da. Oh Padre eterno, aquí estamos, mi Dios. Envía, Señor, ese avivamiento a esta congregación. Que esta congregación, Señor, sea saturada de tu Espíritu Santo. Que los espíritus que estaban dormidos sean despiertos, oh Dios. Aquí hay gente que Dios va a utilizar este año
que serán instrumentos en sus manos, que Dios los va a llenar y los va a saturar de su espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para ti, a vivir en santidad, oh Dios, apartados. Vendrán tiempos, hermanos, tiempos difíciles para la iglesia. Van a venir tiempos críticos para la iglesia. Pero esperaremos en la promesa de Dios, donde Isaías 41 dice: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré, yo estaré contigo. Es tiempo, hermano, de poner nuestra vida, este año, decirle al Señor: Señor, yo quiero este año agradarte, mi Dios. Yo quiero este año caminar en tu bendita palabra, bajo tu guianza, bajo tus estatutos. Ahí donde está, hermano, empiece a conectarse con Dios. Dios está en este lugar. Quiero levantar a ti mis manos. Si tiene que derramar sus lágrimas, hermanos, hágalo. Su palabra dice que Él no deja caer a tierra ninguna de sus lágrimas. Llena este lugar. Llénalo, Dios, llena este lugar. Como en el tabernáculo de Moisés, oh Dios. A los que estamos aquí. Así como en el tabernáculo se llenó, Dios. Quiero levantar Que este lugar se llene. Los jóvenes verán visiones. Jesús, los ancianos soñarán sueños. Señor, Llena a los jóvenes de tu presencia. Llénalos de tu espíritu, Dios. Y haz descender tu poder. Llénanos. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en Haz mí. tu obra, Dios, haz tu obra. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Deja que Dios te llene. Precioso Ahí donde estás, hermano, en la silla, recibe de Dios. Dios ha bajado a este lugar. toda la gloria, Siente la presencia de Dios ahí. Hay un silo apacible. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda honra, oh Dios. Precioso Hijo de Dios, recibe. Y Dios, llena tu pueblo, Dios, llénalo. Recibe toda Satúralos, oh Dios. Precioso Hijo de Dios. ¿Quieres levantar tus manos ahí donde estás, hermano? Quiero levantar. Levanta tus manos y empieza a adorarle. Maravilloso Jesús. Él es el Dios milagroso que te llamó. Señor. El Dios que te llamó es el que va a cumplir su obra en ti. Presencia
presencia. Veremos la gloria de Dios. Ver tu poder. Veremos las promesas de Dios A los para que su pueblo. estamos aquí. Creo en ti. Nuestros ojos verán este año Jesús. promesas cumplidas, Y lo que hará. pero sobre todo veremos la gracia de Él sobre nuestras familias. Creo en ti. Como instrumentos en sus manos seremos. Jesús. Y lo que hará. Sí, mi Dios, sabemos que hará grandes cosas, oh Dios. Grandes cosas hará Jehová. Grandes cosas hará Él. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios. Si es, Recibe te adoraremos, oh Dios. la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Mi Dios, Recibe toda la recibe gloria. toda honra, mi Recibe Dios. toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¿Quieres levantar tus manos ahí? Levanta tus manos, tu mano derecha bien en alto. Padre, mira esas manos levantadas. Mira, oh Dios, este es tu pueblo. Yo te ruego, Señor, que los guardes. Yo te ruego, Señor, que tú los llenes este año. Que ellos como pueblo de Dios puedan guardarse para ti, oh Dios. Y que sean un instrumento en tus manos, oh Dios. Llénalos, satúralos de tu Espíritu Santo. Envía un avivamiento, Dios, a esta congregación. Veremos maravillas. Veremos tu gracia moverse en este lugar, oh Dios, porque tú lo has prometido. Padre, bendice a tu pueblo. Guárdalo, Señor, bajo tu sombra. Que este año 2025, Dios, podamos permanecer firmes sin voltear a ver atrás. Padre, que ninguna cosa nos pueda detener, oh Dios, sino que sigamos caminando y confiando en aquel que es poderoso. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Muchas gracias por tu fidelidad, porque sabemos que estamos comenzando un nuevo año y queremos hacerlo, Señor, de la mejor manera, honrando y alabando tu santo nombre. Padre, bendice este ministerio, Señor, a nuestro pastor Balmore. Derrama sobre él, oh Dios, fortaleza de lo alto. Que ese pan fresco, Señor, siempre esté, Señor, en su vida. Bendice a su familia, bendice a sus hijos, Señor. Bendecimos, Señor, la familia pastoral, para que ellos, Señor, sigan, Señor, bendiciéndonos por medio de tu palabra. Gracias por la vida de él, Señor, hasta allá en El Salvador. Señor, pedimos que tú lo guardes, que así como lo llevaste, Señor, a él y su esposa, tú los puedas traer con bien hasta este lugar de Houston, Padre. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor. Bendícelo, Señor, de una manera especial, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano.